Buenas noches, maestra Clara. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Y tú? Igual, gracias. Me comentaba que es maestra de primaria. Sí, de primer año de primaria. Ah, qué bueno. Eh, espero no quitarle mucho de su tiempo. Vamos a hacer una entrevista asincrónica y pues es para fines educativos de una materia de técnicas de entrevista. Muchas gracias por habernos aceptado y contestarnos estas 6 preguntas que van a ser muy breves y no vamos a durar más de 10 minutos. Claro, no te preocupes, estoy para servirles. Gracias. Vamos a empezar con la sesión hablando de lo que es verdad como sociedad y pues que este es un fenómeno ya que no estábamos acostumbrados a este tipo de educación. Es por ello que te quiero hacer la primera pregunta y dice, ¿qué opinas sobre la educación a distancia? Pienso que es un fenómeno nuevo para la sociedad, por lo tanto, el impacto que tiene puede variar dependiendo del contexto en el que se encuentre el estudiante. Pero lo que parece preocuparte más en estos momentos es el impacto que tiene dependiendo del contexto en que los estudiantes se encuentren, ¿no? Sí, así es. Más adelante abordaremos las ventajas y desventajas que ha traído la educación a distancia. Siguiente pregunta. ¿Cuentas con un dispositivo para aprender en línea? Sí, cuento con una computadora y podría decir que mi celular, ya que con ambas puedo dar indicaciones sobre tareas y explicaciones de los temas que se verán en las clases. De igual forma, para resolver las dudas tanto del alumno y padres de familia. Bueno, pues yo también me encuentro en una situación parecida pues a la tuya, ya que cuento con los mismos dispositivos, pero a diferencia de ti, pues se me dificulta realizar las tareas por el celular. Facilita interactuar con las aplicaciones o plataformas utilizadas para el aprendizaje a distancia. Pues la verdad al principio se me complicó bastante, ya que no estábamos acostumbrados a a las clases en línea y mucho menos a la utilización de plataformas, pero ahora ya con el uso y las experiencias es menos complicado para mí. Es que las herramientas digitales vinieron a revolucionar tu manera de enseñanza-aprendizaje, ya que a través de esta utilización es la manera más segura de continuar con tus estudios. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo es el ambiente en casa mientras aprende? Esto depende de cada familia por la situación que hoy en día se está viviendo. Algunos de los alumnos no tienen la misma facilidad para aprender, ya que no todos cuentan con las facilidades para conectarse en clase, ya sea que dependan de mamá y papá para utilizar un dispositivo electrónico o no cuenten con internet en sus casas. Por eso considero que esta parte del ambiente depende de cada familia y en qué situación estuvieran. Ok, entonces usted comenta que esto depende de cada situación, de cada familia. Como bien dice, es importante saber por qué situación está pasando el estudiante para poder ayudarlo o poder entenderlo y de una mejor manera ayudar en su aprendizaje. Claro, así es. Y estamos por concluir las preguntas. O la siguiente pregunta es, ¿qué problemas o desventajas en la educación? Pues como problemas he tenido fallas tanto de mi dispositivo como utilizo para dar clases, como el internet que suele volverse limitado, también del uso de nuevas aplicaciones o software que debo utilizar para dar clases. Y como desventaja encuentro que a veces no se llega a aclarar algún tema por el tiempo o porque ese día no entro medio salón o porque tenían fallas técnicas o por cuestiones de no tener luz, a veces no se pueden avanzar mucho.
Me parece que esto que te ocurrió se debe en parte a que no está preparado tanto el sistema educativo como los docentes y el gobierno a este cambio repentino de la educación a distancia, y así también como la falta de conocimientos sobre el manejo de recursos técnicos. Sí, Bueno, pues la última pregunta es, ¿cuáles son las ventajas o beneficios que han surgido de la educación a distancia? pues algunos beneficios que he tenido de la educación a distancia son en lo económico, pues no debo gastar dinero en usar transporte para ir a mi trabajo. También la comodidad debido a que me encuentro en mi hogar, aunque a veces me distraigo con algunas cosas como mi televisión o con alguna persona que se encuentra en mi casa. Y otro que puedo mencionar es conocer sobre el manejo de plataformas que no conocía. Por un lado, me dices que entre uno de los beneficios es estar en tu hogar de una forma cómoda y por otro, me dices que debido a esto se suelen presentar distracciones. Sí, Hasta aquí termina las preguntas, maestra Clara. Muchas gracias por habernos permitido un tiempo para poder realizarle las anteriores preguntas, que realmente son para fines educativos, al igual que esta grabación. Las preguntas anteriores, como se pudo percatar, es sobre el tema de educación a distancia, la nueva modalidad que tanto estudiantes, padres y maestros pues estamos viviendo. Y tratamos de buscar información relevante, ¿no? Y cómo surgieron las preguntas, las ventajas, las desventajas, su opinión y también un poquito de aquellas plataformas o dificultades que se presentan en este transcurso de esta educación. Eh, Toda esta información es para la materia de técnicas de entrevista. De antemano, muchas gracias por habernos aceptado para realizar esta entrevista con usted. Es muy amable al brindarnos su tiempo y muchas gracias, maestra. Buenas noches. Bueno, pues para concluir con esta entrevista, es importante saber que esta fue una entrevista sincrónica y aquí estamos viendo las técnicas de entrevista directivas y no directivas. En las no directivas pudimos observar el paráfrasis, autorrevelación y clarificación. Y en directivas pudimos observar interpretación, encuadre y confrontación.